Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a presentar nuestros titulares. Hablemos de lo que pasa en Brasil, con una fiebre sojera por el aumento de la demanda china. Japón entra en recesión, cayó 7,8% su PIB en el segundo trimestre de este año. El mundo sigue la tendencia. Y el análisis hoy en nuestro expediente económico: agua inaccesible para millones de personas. Y esta es la soja del agronegocio. Hay una fiebre, decíamos, en Brasil por el aumento de la demanda china. Campos de soja extensos a lo largo de Mato Grosso, allí donde la selva amazónica está siendo talada para la agricultura, la ganadería y la minería. Las exportaciones de soja están al alza por una fuerte demanda del gigante asiático y el gobierno brasileño está bajo presión porque por un lado tiene que lograr parar la deforestación del Amazonas, acosada por incendios forestales, y por otro lado fondos de inversión internacionales piden el fin de este tipo de proyectos que aceleran la destrucción del ambiente. Al mismo tiempo, mientras lucha por conseguir más espacios para esa soja transgénica, tenemos el aumento de la demanda. Fíjense lo que trabajan los mercados y cómo lo hacen. En Brasil aumenta la fiebre de la soja por la demanda que se da desde China, así lo revelan datos oficiales. Las ventas al exterior de soja, el principal producto de exportación del gigante suramericano, crecieron un 36,3% en volumen y 33,3% en valor entre enero y julio de este año, respecto al mismo periodo de 2019. En total fueron casi 70 millones de toneladas exportadas por 23.800 millones de dólares. Debido al aumento de las exportaciones, incluso experimentamos un efecto positivo, porque el producto se valoraba más, exportábamos más, y la demanda mundial fue más alta en este periodo para nosotros. Según analistas, una dinámica puede hacer caer el stock de soja del mejor productor mundial de la oleaginosa a sus mínimos históricos, pese a la cosecha récord de este año. En Vera, un municipio de la Gran Sorriso, considerada como la capital del agro de Brasil, allí se encuentran 1,5 millones de hectáreas cultivables, equivalentes a la mitad del territorio de Bélgica. Pero hoy día, los campos de soja y maíz, en su gran mayoría transgénicos, están secos. La cosecha tuvo lugar hace algunas semanas y ya fue vendida a las grandes comercializadoras instaladas en la zona como Cargill, Redfus, Bunge o Cofco, que la despacharon sobre todo a China, compradora del 72,6% de la producción brasileña en los primeros 7 meses de este año. Alexander Pozzobon, cuya familia de raíces italianas es parte de la migración de productores del sur a partir de los años 70, opina que se puede aumentar la producción sin devastar la selva, convirtiendo, por ejemplo, en tierras de cultivo las millones de hectáreas ya desforestadas que se usan para pastoreo. No tienes que deforestar para producir más. Hoy tenemos tecnología de agricultura vertical. Podemos producir más en el mismo espacio. Invertimos en fertilización y fertilidad del suelo, así como en máquinas más modernas. La buena salud del campo contrasta con la del resto de la economía. Para 2020, el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas prevé una contracción histórica del Producto Interno Bruto de 6%, aunque con un crecimiento de 2% de la agricultura. Pese a estos datos, el agronegocio brasileño, que entre enero y julio vio crecer las exportaciones de carne bovina y de cerdo en un 32,3% y un 51,7% respectivamente, avanza en un clima tenso por sospechas de deforestación, que siguen niveles altísimos desde 2019, con la entrada en juego del mandatario Jair Bolsonaro. Pese a que están prohibidas por ley desde julio, las quemadas en la Amazonía son en su mayoría provocadas por ganaderos para acabar con el pasto y por los invasores de tierra para despejar las zonas deforestadas.
Quiero mostrarles una información que se da en República Argentina hasta ahora. Ya se da como un hecho, un anuncio para este día lunes. Página 12 lo presenta con este titular. Oficializan la nueva oferta a los acreedores. Aquí hablan de un entendimiento que va a permitir a la Argentina, al Estado argentino, un ahorro de 42.500 millones de dólares en los primeros 5 años, una vez que esté dada la aceptación final del canje de bonos, buscando la reestructuración de la deuda, y entre 2020 y 2024 el Estado argentino afrontará vencimientos de 4.500 millones de dólares, tanto por la deuda denominada bajo ley extranjera como por la emitida bajo legislación local. Allí entonces una gran noticia que se espera se dé de manera o se anuncie de manera oficial a lo largo de la jornada. El interés es el costo de pedir prestado o la recompensa por ahorrar. Se mide por un porcentaje o tasa. La tasa de interés más importante, que afecta a toda la economía, la establece el Banco Central de un país. Se llama tasa base. Los bancos centrales prestan dinero a los bancos comerciales, que a su vez prestan a empresas y particulares, cobrando intereses. El objetivo es que estos préstamos generen más gastos e inversiones y una economía saludable. Cuando un banco central reduce su tasa base, ahorrar se vuelve menos atractivo. Esto incita a las empresas a pedir dinero prestado para invertir en maquinaria o personal. Las personas se sienten más seguras de solicitar una hipoteca para comprar una casa o comprar un auto. La tarea principal de cualquier banco central es proporcionar condiciones para un crecimiento sostenible de la economía, una moneda estable y una baja inflación. Si los precios suben demasiado rápido, el Banco Central puede enfriar la economía subiendo las tasas de interés. Esto alentaría a las personas a ahorrar y gastar menos en bienes de consumo. En consecuencia, las empresas pensarían 2 veces antes de gastar en nuevos equipos y los minoristas podrían reducir los precios para alentar el comercio. Esto contribuye a bajar la inflación. Sin embargo, las personas con una hipoteca sufrirían el aumento de sus cuotas mensuales. En cualquier caso, las tasas base tienen un impacto en toda la población. Y así buscamos sumar pedagogía, ir aprendiendo todos, poquito, mucho, el que no tiene conocimientos, el que es un experto. Fundamental entender qué es lo que nos pagan cuando ponemos dinero en plazo fijo, en qué redunda ese interés, aquí se llama tasa. Primera pausa, el que no está bien, Japón, ya le cuento más. Y el que no está bien, del lado de Europa, Grecia, crisis de los pescadores. No es solo la pandemia, señores. Ya veníamos arrastrando esto y es el punto en el que hoy nos encontramos. PIB japonés se contrajo 7,8% entre abril y junio en comparación con el primer trimestre del año y este es el impacto, dicen las autoridades, de la pandemia. Hablamos de una caída que es histórica y que se suma a la caída de los 2 trimestres previos. Esta contracción del 7,8% en el segundo trimestre, según datos oficiales preliminares publicados este lunes por el gobierno, es la tercera entonces seguida tras las registradas en el primer trimestre de este año con menos 0,6%. Y los últimos 3 meses del 2019 con menos 1,9% y que han llevado a la recesión a la tercera economía del mundo. En el segundo trimestre la actividad sufrió por el estado de urgencia decretado en Japón en abril y mayo, que supuso un revés para el consumo y para las exportaciones. Es la primera recesión de Japón desde el 2015, definida por una contracción de la riqueza nacional durante 2 trimestres consecutivos. También es la caída más brutal del PIB desde que se establecieron los datos comparativos en 1980.
Cuando el nuevo coronavirus se propagó en febrero, personalmente esperaba que nos golpeara una gran depresión. Han pasado 3 años desde que me jubilé, pero tenía ese sentimiento por la economía. Luego pasaron unos meses y nos anunciaron el informe económico. Hoy, creo que la depresión no va a terminar tan pronto. Tengo grandes expectativas para los Juegos Olímpicos, de verdad, pero nunca se sabe lo que sucederá. Es posible que la gente no venga del extranjero, incluso si la pandemia se calma en Japón. He sentido que algo anda mal con la economía, con motivo de las tiendas que solía ir a cerrar. Pienso que esta sensación se hizo realidad en el informe del PIB de hoy. Pienso que la decisión es muy difícil. Tenemos que mantener la economía en movimiento, pero cuando veo que las infecciones del virus se extienden, sé que tenemos que desacelerar un poco, pero no sé exactamente qué actividades debemos desacelerar. Estoy angustiada. La pandemia provoca una estela de recesiones no solo en Japón, en toda la economía mundial, con la única excepción de China, que no entró en recesión. Este coronavirus y las medidas de confinamiento abocaron las potencias a una fuerte disminución de sus PIB, en muchos casos inéditas, desde que se establecieron los métodos de cálculo que se usan en la actualidad. Estados Unidos, primera economía mundial, sufrió una caída del 32,9% entre abril y junio respecto al mismo periodo 2019. En Rusia, datos de la agencia estadística Rosstat, la economía decreció 8,5%, un retroceso propiciado por el coronavirus, pero también por la crisis petrolera. Por su parte, Reino Unido registró el mayor retroceso en Europa cuando su PIB bajó 20,4% entre abril y junio, después de haberlo hecho 2,2% entre enero y marzo. Alemania, principal motor económico de la Unión Europea, experimentó una disminución de PIB del 10,1% en el segundo trimestre. Sin embargo, la bajada más importante en la zona euro se produjo en España, con un retroceso del 18,5% en el segundo trimestre, una fuerte recesión incentivada por una bajada del 60% de los ingresos procedentes del turismo y más del 33% de las exportaciones. En cambio, China, la segunda economía mundial y el país donde surgió este primer episodio COVID-19, evitó la recesión después de que su PIB creciera 11,5% en el segundo trimestre, tras una caída del 10% en el primer trimestre. Siempre estamos dando números 2020. ¿Cómo lo hacen en China?, debe preguntarse Donald Trump. Su gobierno anunció este lunes que expandirá sanciones contra Huawei para bloquear el acceso de este gigante tecnológico chino a chips y otras tecnologías. El Departamento de Comercio añadió a 38 filiales de Huawei en todo el mundo a esta lista prohibida de comercialización, diciendo que la empresa usa subsidiarias para evadir las sanciones que le impiden exportación de tecnología estadounidense. Si bien Washington insiste en posicionar la matriz de opinión de que su asedio contra Huawei pasa por blindar la seguridad nacional, lo cierto es que Huawei lleva la delantera en el desarrollo del 5G, una tecnología con un mercado que sabemos que moverá en el año 2025 la cifra de 247.000 millones de dólares. Analistas aseguran que quien tenga control sobre esta tecnología 5G es la que dominará el futuro. Grecia acaba de salir de una crisis económica, una década muy larga, y ahora está golpeada por el coronavirus. El turismo es uno de sus grandes sectores impactados. Los científicos dicen que la pandemia no podría haber llegado en un mejor momento para la vida marina del país. ¿Y cómo se entiende? Mírelo. En todo el mundo, las economías están siendo golpeadas por las restricciones de bloqueo asociadas con la pandemia de coronavirus. De esta realidad no escapan los pescadores de la isla de Hina, con menos lugareños comprando pescado y una caída dramática de turistas que suelen comer mariscos en los meses de verano. El negocio va lento para todos los pescadores griegos, incluso muchos de los aproximadamente 200 pescadores profesionales de la isla de Hina tuvieron que depender de un pago gubernamental reciente de 800 euros para poder sobrevivir. Sin embargo, hay científicos que dicen que el bloqueo y la recesión económica proporcionarán un respiro muy necesario para la vida marina mediterránea. Hay una gran diferencia desde la década de 1960 que recuerdo hasta ahora, es decir, 60 años. Es una gran diferencia. En los viejos tiempos usábamos una sola red y pescábamos 4 veces más peces que ahora.
Ahora, con todas estas redes aquí, son solo 3 o 4 kilogramos de pescado. Es una gran diferencia. Pero ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada más para aumentar la cantidad. Este cuerpo de agua y especialmente el área alrededor del mar Egeo, en Grecia, ha sido objeto de una intensa pesca excesiva durante varias décadas. Según un estudio de 2018 publicado en Marine Policy, alrededor del 85% de las poblaciones de peces del Egeo están sobreexplotadas. La reducción de la actividad pesquera fue importante porque creemos que conducirá a un aumento de la biomasa de peces en los próximos 5 años, dependiendo de la especie. Eso significa que todas las especies de vida más corta, como la anchoa y la sardina, es probable que experimenten un aumento de la biomasa en los próximos meses o años, mientras que las especies que viven más tiempo verán el aumento de su biomasa en los próximos 3 o 4 años. El buen momento con la cuarentena es que coincidió con el periodo de reproducción de peces y especialmente el periodo de su periodo de maduración, que les permitió ser reproductivos en mayo y junio. Este periodo es muy beneficioso para los peces porque ha aumentado la capacidad de reproducción y eso significa que más peces nacerán y crecerán durante este periodo. Los científicos sostienen que una industria mejor regulada y controlada marcaría una gran diferencia para la vida marina en Grecia. Durante el cierre de marzo a mayo, se estima que hubo una caída del 50 al 60% en la actividad pesquera en las islas griegas. Además, el encierro también coincidió con el periodo de cría y maduración de los peces, lo que les permitió reproducirse más en mayo y en junio. De aquí en más, la apuesta debería estar dirigida hacia un método de pesca más sostenible. Y a este punto le vamos a sumar otro cuando volvamos de la pausa en este espacio de análisis que le llamamos expediente económico. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar un bien preciado en pandemia, como lo es el agua, cómo se vuelve un elemento inaccesible para muchos, para millones en el mundo. Ya lo vemos. El derecho al agua, vital para toda la humanidad, pero aún en pleno siglo XXI y en medio de una crisis sanitaria generada por el COVID-19, es un derecho inalcanzable para millones en el mundo por su elevado costo, por lo inaccesible y por las privatizaciones que van al alza sin ningún tipo de argumento. Después de años de lucha para que el agua fuera reconocida como un derecho humano, aún hoy en día millones de personas siguen sin este vital servicio y sin asomos de mejoría a causa de la pandemia. Según advirtió la ONU, COVID-19 pone en evidencia cómo quedan al final de la línea las personas más necesitadas de este vital líquido, llevándolos hacia un camino de infortunio y desdicha humanitaria. La ONU, por medio de Leo Heller, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, afirma que el agua debe ser una garantía en los siguientes 10 años si queremos levantar sociedades más justas y humanas. Desafortunadamente, también ha indicado que los países no parecen estar listos para conseguir los objetivos referentes al agua, enmarcados en los objetivos de desarrollo sostenible que deberían estar cumplidos para el año 2030. A través de un informe, la ONU destaca que 1 de cada 3 personas en el mundo sigue sin poder acceder al agua potable y más de la mitad de la población mundial carece de acceso a un saneamiento seguro. Unas 3.000 millones de personas no disponen de instalaciones básicas para el lavado de manos con jabón y agua y más de 673 millones todavía practican la defecación al aire libre. Esta situación es inaceptable. La ONU en julio de 2010 juró acceso de todas las personas al agua. Ese acuerdo se reforzó en la Agenda 2030, cuyos objetivos son acabar con las desigualdades del mundo y mejorar las vidas a futuro de todas las personas. Pero si bien la resolución fue un buen punto de inicio e inspiró iniciativas y avances importantes, esos proyectos no son suficientes, destacan desde Naciones Unidas.
En el Brasil de Bolsonaro se aprobó el 15 de julio un nuevo marco legal donde se privatiza el suministro de agua que, según las autoridades, asegura servicio básico a toda la población. Los analistas señalan que esto es incoherente porque solo se le genera un gasto más al ciudadano común en plena crisis sanitaria global. En Brasil, hasta la fecha, las empresas públicas eran las encargadas de gestionar el saneamiento básico del país, con algunas excepciones. Pero el ministro de Economía, Paulo Guedes, abrió las puertas de un sector estratégico al sector privado, bajo la excusa de que 100 millones de brasileños, es decir, casi la mitad de la población total del país, no tiene acceso al agua corriente, razón que dificulta que las personas puedan protegerse de la expansión del coronavirus. Pese a que Brasil cuenta con la mayor concentración de agua dulce superficial del mundo, de acuerdo a la Agencia Nacional de Aguas, más de 40 millones de personas no tienen acceso a estos suministros públicos. La agencia advirtió además que las principales cuencas brasileñas presentan problemas de contaminación y destacó que en 10 años Brasil registró más de 700.000 pacientes ingresados por enfermedades relacionadas a la falta o a la insuficiencia de saneamiento. Para solucionar esta problemática, el país tendría que invertir 50.000 millones de dólares, pero como el gobierno solo invierte en media 740 millones de dólares por año, serían necesarias más de 6 décadas para resolver el problema. De acuerdo con la nueva ley, todos los contratos de suministro de saneamiento básico, incluyendo agua potable y tratamiento de residuos sólidos y cloacales, podrán ser renovados con la participación del sector privado a partir de 2022. En medio de este escenario, el movimiento de afectados por represas denunció que todo esto no es más que permitir que grandes grupos económicos que actúan tanto en el agronegocio, sector eléctrico, minería y saneamiento, controlen y se apropien de forma privada de los ríos y aguas subterráneas de Brasil, por medio de lo que ellos llaman negociación sobre el derecho de usos de las reservas disponibles de agua. Gracias a todos, será hasta luego.